Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo vaya bien, sus demás materias y no tengan ningún problema que presentar. Hoy vamos a hablar rápidamente del derecho de autor y el Código Penal. El Código Penal es una herramienta que está dada por la ley número 14 de 18 de mayo de 2007 y adopta el Código Penal con todas las modificaciones y adiciones introducidas por la ley 26, la ley 5, la ley 68 y la ley 14 de 2010. En 1994, cuando se hace la primera ley de derechos de autor, se hace esta ley, pero está separada del Código Penal. En esta ocasión hay una parte de la ley que contiene todos los elementos de los delitos contra la propiedad intelectual, que están en el caso del Código Penal, en algunos casos días multa, en otros días que hay que pagar en la cárcel. Por ejemplo, el artículo 262 dice que se impondrá pena de 1 a 3 años de prisión o de 200 a 400 días multa a quien, si la correspondiente autorización del titular o fuera de los límites permitidos por las normas de derechos de autor y derechos conexos, realice diferentes conductas. Por ejemplo, emplee indebidamente el título de una obra sin el consentimiento del autor para identificar otra del mismo género. Esto en publicidad podríamos llamarlo incluso publicidad desleal. Y recuerden que está la parte de la ética, pero ahora estamos hablando de jurisprudencia, lo que es obligatorio. También se pena quien publique en cualquier forma o procedimiento una obra debidamente protegida en forma original o transformada, íntegra o parcialmente, en violación a los derechos morales y patrimoniales del autor. Puede ser que queramos agarrar parte, y eso es lo que entra también en la parte del plagio, que es una violación al derecho de autor, tomar una medida, pero si ustedes ven el Código Penal también lo toma en consideración. Y quien comunique, reproduzca o distribuya la obra después de vencido el plazo de autorización que se haya convenido. Ustedes siempre van a tener que hacer un contrato, y eso es la recomendación más grande, hacer el contrato para que ustedes le pongan fecha de terminación de los derechos patrimoniales. Pueden explotar un libro, una obra, hasta tal fecha. Por ejemplo, una obra de teatro que se paguen las regalías. Cats, por ejemplo, una obra de teatro muy famosa de Broadway que se ha llevado alrededor del mundo, o Mamma Mía, tienen que poner, va a ser presentada en Panamá de tal fecha a tal fecha. Y si nos vamos más allá de esa fecha, entonces podemos ser castigados por el Código Penal. Y quien retransmita por cualquier medio inalámbrico o alámbrico reproducción y retransmisión de las emisiones de los organismos de radiodifusión por cable o algún otro elemento. También tenemos que ver el artículo 263. El artículo 263 dice: se impondrá pena de 2 a 4 años de prisión a quien, sin la correspondiente autorización del titular o fuera de los límites permitidos por las normas de derecho de autor y derechos conexos, realice cualquiera de las siguientes conductas: inscriba en el registro de derechos de autor y derechos conexos una obra, interpretación o producción ajena como si fuera propia. Eso es un delito y es una falta a todas las normas éticas que pueda haber. Pero mucha gente coge y dice, bueno, yo me encontré este libro viejo y de eso se han hecho hasta películas, que se encuentran un guión en el metro y se llevan el guión y lo hacen pasar como si fuera de ustedes. También las personas que utilicen ejemplares de la obra sin autorización y los ponga a disposición del público. Y en esta parte inclusive, esto que se hacía en las paradas ya casi no se hace, ya casi nadie usa CD, pero se hacía en todas partes la venta de CDs y reproducía música, y estaba música pirateada. También quien presente declaraciones falsas de certificaciones de ingresos, repertorio utilizando identificación de los autores, autorización obtenida, número de ejemplares o cualquier otra adulteración de datos susceptibles de causar perjuicio a cualquiera de los titulares de derechos protegidos.
y también quien realiza actividades propias de una entidad de gestión colectiva. ¿Quiénes tienen que ver con esto de actividades propias de una entidad de gestión colectiva? La SPAC, la Sociedad Panameña de Autores y Compositores, que tiene que ver con música y letra. Está la Asociación de Gestión Colectiva, que tiene que ver con los intérpretes de las piezas musicales. Está la que tiene que ver con la reproducción, que es produce, y está la que tiene que ver con los libros y las fotocopias, que es la Asociación de Autores, la Asociación de Escritores y Autores. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos elementos. Y también, por supuesto, está penado quien usurpe la paternidad de una obra protegida por el derecho de autor, quien diga, esta obra es mía, pensando que nadie se va a dar cuenta, y en este mundo de la internet todo el mundo se da cuenta de todo. Y por supuesto, quienes reproduzcan, copien o modifiquen íntegra o parcialmente una obra protegida por el derecho de autor. Cuando nosotros estamos haciendo alguna tesis que cogemos y no hacemos ninguna cita y ponemos 2, 3, 4 páginas, podemos ser también castigados por las normas de lo que es el Código Penal. En el artículo 264 se impondrá la pena de 4 a 6 años de prisión a quien sin la correspondiente autorización del titular o fuera de los límites permitidos por las normas de derecho de autor, almacene, distribuya, ensamble, fabrique, venda o alquile cualquier obra protegida por el derecho de autor. También los que introduzcan en el país cantidades significativas con fines comerciales, reproducciones ilícitas de obras protegidas por el derecho de autor y derechos conexos. Esto es cuando ustedes llegan a aduana, o también los que tienen casilla en Miami, que a veces estas casillas se les cobra un cargo porque es la introducción al país, ya si lo hacen o no lo hacen, pero muchas veces entran obras que son obras piratas. Entonces, tenemos que ver quién viene de Cuba, que venden cantidad de elementos, y me pasó a mí porque traía 3 cuadros que en aduanas no me dejaban pasar porque dice que no se podían pasar 3 cuadros. Digo, yo pongo en mi casa los cuadros que me da la gana. Entonces, hay una discusión, entonces dije, bueno, pase, no hay ningún problema. Pero en cambio, mucha gente va a Cuba y compra miles de cuadros, los trae, y esas son reproducciones que se hacen en Cuba. Hay autores cubanos muy buenos, pero también se hacen esas reproducciones que se venden en los mercaditos que hay artesanales alrededor de la vieja Habana. También quien reproduzca, copie o modifique con carácter industrial o mediante laboratorios o mediante procesos automatizados obras protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos, que son los derechos que tienen los que participan en la obra. En el artículo 265, la misma pena prevista en el artículo anterior se le aplicará a quien sin autorización reproduzca o copie por cualquier medio la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma, videograma, programas de ordenador, etcétera, para esas reproducciones multiplicarlas. Simple y sencillamente lo que dice es la misma pena del anterior. O sea, le va a dar en este caso una pena de 4 a 6 años de prisión a quien haga estas copias y las distribuya. También es importante cuando nos vamos a ver los delitos contra la propiedad industrial. Les dije que si bien es cierto, ustedes no tienen que ver mucho con la propiedad industrial porque son productores de televisión y están en el caso de ustedes el derecho de autor, la propiedad industrial. Recuerden que es parte de la propiedad intelectual y vamos a ver lo que se puede hacer aquí en este caso de los delitos. El 267 dice, quien fabrique o ensamble un producto amparado por patente de invención o modelo de utilidad. Recuerden que en el Ministerio de Comercio e Industrias, a pesar de que ya se fue de ahí la Oficina de Derechos de Autor, la Dirección General de Derechos de Autor se fue para el Ministerio de Cultura, conocido generalmente por Mi Cultura. También en el MISI sí quedó lo que es la Dirección de Propiedad Industrial y ahí se registran
las obras. Entonces, se les va a dar un castigo a quien use estos procedimientos. En el caso del 268, quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial, una expresión o señal de propaganda, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Ya no dice días multa, dice prisión. Y en este momento nosotros tenemos que ver a veces que encontramos algunas camisetas o t-shirts que tienen el logo de Coca-Cola y ese logo ha sido pirateado. Muchas veces, para no decir siempre, sucede esto. Igual, quien fabrique, comercialice o haga circular, dice el artículo 270, o preste servicios que lleven indicación de procedencia o denominación de origen, que diga pisco y después elaborado en los laboratorios o en las fábricas de XYZ y le ponen abajo Churquita Grande. Entonces, nosotros recuerden que las denominaciones de origen solo pueden ser usadas en el lugar donde fueron patentadas. El pisco en Perú, el tequila en Jalisco, en la región de Tequila, y elementos como la champaña en la región de Champán. Eso de champaña hecha en las tablas, por Dios, eso no puede ser. Igual tenemos que ver con la propiedad de los grupos colectivos, de los pueblos indígenas panameños. En el 264 se impondrá pena de 4 a 6 años de prisión a quien reproduzca, copie o modifique íntegra o parcialmente una obra protegida por el derecho colectivo de los pueblos indígenas. Mucha gente se dedica por ahí, sin ser del pueblo guna, a hacer molas. Y en realidad no está haciendo molas, lo que está haciendo es talco. Las molas son sobrepuestos y sobrepuestos y sobrepuestos. Entonces es importante destacar en el 276 que el servidor público que use o divulgue para provecho propio o ajeno información o documentación inherente a algún derecho de propiedad industrial que conozca por razón de su cargo y que deba permanecer secreto será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Volvemos a decir, y esto lo dejamos para lo último, es que si yo trabajo en el Ministerio de Comercio e Industria, en la sección de propiedad industrial, y doy a conocer información que yo tengo, yo estoy cometiendo infidencias. Esas infidencias estoy cometiendo infidencias porque estoy dando a conocer información de mi puesto. Si yo estoy a cargo de un puesto donde se registran y hay secretos, hay fórmulas. Recuerden que las fórmulas están registradas por 10 años, prorrogables 10 años más. Y yo le doy a conocer a cualquiera por ahí, le vendo secretos industriales, entonces voy a tener una pena de prisión de 2 a 4 años. Ya no estamos hablando de la parte de lo que es días multa, estamos hablando de prisión. Bueno, mis queridos alumnos, esto ha sido una clase rápida para que recordemos que hay un código penal, está vigente en la República de Panamá y está incluido en las normas que tiene la Ley de Derecho de Autor de octubre de 2012.